Tengo aquí al frente un facsimilar de la Biblia del Oso, de la que este año estamos celebrando 450 años. La primera Biblia completa en español. En sus distintas revisiones es la traducción más usada por los cristianos en casi todo el mundo, sobre todo en los ámbitos diferentes a la Iglesia Católica. Sin embargo, y es una paradoja, cuando se habla de la Biblia del Oso, hay un desconocimiento de qué es eso. No se diga de su historia y poco interés. Hemos tenido celebraciones y reuniones con una gran respuesta, pero hemos tenido también convocatorias donde no hay mucha respuesta. ¿Por qué? Porque no se tiene una conciencia histórica ni idea de la importancia de saber en qué condiciones y por qué y las cualidades de la Biblia que usamos. Hoy quiero leerles en el Evangelio de Lucas. Acompáñenme también usted en la Biblia que tiene ahí en su lugar. En el Evangelio de Lucas, capítulo 6. Voy a leer dos versículos que ya comentamos. Cómo Jesús tuvo esa necesidad de estar a solas con su Padre en la montaña, y cómo Jesús bajó para que la oración se volviera acción y sanó a los enfermos. Estoy en Lucas capítulo 6, a partir del verso 12. Esta es la traducción como fue hecha en 1569. Si por ahí nos sale una palabrita que no conocemos, pues esa es la razón, ¿verdad? Pero es básicamente la que ustedes conocen. Y aconteció en aquellos días que fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y como fue de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. A Simón, al que también llamó Pedro, y a Andrés su hermano, y Jacobo y Joan, Filipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, y Jacobo hijo de Alfeo, y Simón al que se llama Celote, Judas de Jacobo y Judas Iscariota, que también fue el traidor. Y descendió con ellos y paróse en un lugar llano. Y la compañía de sus discípulos y grande multitud de pueblo de toda Judea y de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido a oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y otros que habían sido atormentados de espíritus inmundos y eran sanos. Y toda la compañía procuraba de tocarle, porque salía de él virtud, y sanaba a todos. Y él, alzando los ojos a sus discípulos, decía: Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis hartados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrecieren, y cuando os esparcieren, y os denostaren, y rayeren vuestro nombre como malo por el Hijo de Dios. Gozaos en aquel día, y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque ansí hacían sus padres a los profetas. ¿Sí ve que es la Biblia que usted tiene, pero con la lengua de hace 450 años? Cuando Jesús baja de la montaña, tiene una doctrina que predicar.
La doctrina no sale de la nada, ¿no? Lo que hizo Lutero no salió de la nada, hubo antecedentes. Lo que hizo Casiodoro no salió de la nada, hubo antecedentes. Humanistas, alumbradistas, judioconversos, reformados. Lo que Jesús predica tampoco sale de la nada. Lo que Jesús predica no es una especie de omnisciencia que ejerce. Recuerde que Jesús humano es el que está en la tierra. Jesús limitado a ser el Hijo del Hombre, como le llama Lucas. ¿De dónde han salido sus palabras? Sus palabras han salido de que por casi 30 años, cada sábado va a la sinagoga a escuchar la lectura de las Sagradas Escrituras. Si usted quiere saber la voluntad de Dios, si usted quiere saber la doctrina, si usted quiere saber tomar decisiones, si quiere saber responder a las personas que le preguntan, no puede tener su Biblia guardada en un cajón. Ya saben que en aquel tiempo no había imprentas y Jesús no tenía una Biblia en su casa. Ni el niño Jesús ni el joven Jesús tenía una Biblia en su casa. Pero cada sábado iba a la sinagoga para escuchar atentamente lo que era la actividad central de la reunión, la lectura de las Sagradas Escrituras. Y que durante la semana se iba a meditar en lo que había escuchado. Como nos invita a hacerlo el Salmo 1. Bienaventurado el varón que en la ley de Dios medita de día y de noche. ¿No será que si Jesús es el hombre perfecto, quien mejor haya cumplido el Salmo primero? Si hay algún varón que de día y de noche meditó las Escrituras, ¿no tendría que ser Cristo? ¿Me explico? No inventó la doctrina, no le cayó por inspiración o por omnisciencia y entonces la dijo sin más trámite. El joven Jesús meditó en las Escrituras durante el tiempo que llevaba de vida. Por eso Pablo pide que se implante la palabra de Dios en nuestros corazones. Porque cuando usted necesita una respuesta a sus problemas, a sus dilemas, a las preguntas que le plantean, si no conoce la Escritura, no tendrá la respuesta correcta. Y conocer la Escritura no es un asunto de oír el domingo al pastor y a los 5 minutos estar pajareando, ya no sé qué está diciendo el pastor, y otros que clavan el pico a los 3 minutos, ¿verdad? Eso no es conocer la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios no puede ser. Si tengo otros intereses, si hasta con el celular estoy no leyendo la Biblia, sino haciendo otras cosas a la hora que no debo, ¿no? Es que amo la Escritura, es que cada día la busco. Jesús tiene una doctrina que comparte ciertas cosas en común con el judaísmo de su tiempo, con el pensamiento fariseo, con el pensamiento esenio, incluso con la cita de ciertos libros no canónicos. En otro día hablaremos más de eso. Pero lo más importante de su doctrina es novedoso. Lo más importante de su doctrina es una nueva interpretación de la ley y los profetas. Por eso las personas veían en él un maestro diferente, alguien que hablaba como quien tiene autoridad y no como los ya oficiales maestros de la Escritura, los escribas, copistas y comentaristas de la Escritura. Jesús tenía una doctrina diferente. No diferente porque él la había inventado. Las doctrinas, las religiones se pueden llegar a inventar. Yo no sé quién escribió el libro de Urantia. Alguien lo inventó, ¿no? Ronald Hubbard, fundador de la Dianética, en sus años mozos, hizo una apuesta de que él podía inventar una religión y escribió el libro Excalibur, que ahora es toda una religión, la Dianética. Jesús no está inventando una religión. Jesús está predicando el resultado de una meditación de la Sagrada Escritura de años, de una comunión con su Padre, y en lo inmediato
después de una noche de oración en diálogo con su Padre. No menospreciemos la Escritura, porque hoy en muchos ámbitos en que se pretende hablar del Espíritu Santo, se desprecia el estudio. La letra mata y el Espíritu vivifica, dicen. Entonces, si la letra mata, no estudies. No, no se trata de eso. El Espíritu Santo que inspiró la Biblia no nos podría guiar a no leer la Biblia. ¿Usted está de acuerdo que el Espíritu inspiró la Biblia? Si el Espíritu le llena, le guía a usted y le consuela, le va a decir, no leas eso que yo inspiré. Te vayas a aburrir, pobrecito de ti. No lo leas, nada más depende de los sentimientos que tengas. Así nos va a decir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a llevar a estudiar la Escritura. En otra ocasión Jesús le dijo a sus discípulos, no se preocupen qué van a contestar cuando los persigan, porque les será dado que hablar. Malinterpretando ese texto, muchos dicen, ya ves, no hay que estudiar. Cuando sea necesario, Dios te va a dar. Es una mala interpretación. Sería como decir, como yo soy cristiano, cuando voy a la escuela, ni entro al curso de matemáticas, ni estudio, y el día del examen yo le digo, ay Diosito, ayúdame, y paso con 10. ¿Ah? No. La palabra que Dios nos va a recordar, la palabra que Dios va a usar en nosotros, es aquella que se ha implantado en el corazón, es aquella que conocemos, es aquella que hemos meditado. Recuerde, meditar es rumiar, aquella que hemos rumiado, esa es la palabra que estará presente en el momento. Ahora, Jesús baja de la montaña y dijimos, no se queda en la quietud de la contemplación, sino actúa. Sana enfermos, expulsa demonios, escoge apóstoles y ahora va a dar el mensaje más importante a sus discípulos. Discípulo quiere decir seguidor. Y es bueno pensar en esa palabra porque quizás si usted le preguntara a personas que pasan por la calle, oiga, ¿usted es creyente? Sí. ¿Usted es cristiano? Sí. ¿Usted es discípulo? ¿Y eso qué es? ¿No? Entonces podemos pensar mejor. ¿Qué es ser discípulo de Jesús? No le pregunto si en las mañanas le pide a Dios que lo ayude. No le pregunto si usted va a una iglesia. Ni siquiera le pregunto si a veces lee la Biblia. Le pregunto si usted es un discípulo de Jesús. Porque lo que vamos a leer a continuación solo puede ser entendido por los discípulos. Noten que Jesús el relator Lucas está haciendo la distinción de grupos. Uno es el grupo de los 12 apóstoles. Otro es el grupo de la multitud que ha venido para ser sanada. Otro es el grupo de los discípulos. Este sermón está dirigido a discípulos. Lo mismo que en el pasaje paralelo de Mateo 5. Dice que subiendo al monte Jesús se sentó y se llegaron a él sus discípulos. ¿Por qué es importante entender que los discípulos? Porque entonces Jesús dice, por ejemplo, bienaventurados los de limpio corazón. Y si uno cree que sin ser discípulo puede ser de limpio corazón, ya está mal. O si como leeremos, Jesús dice que seremos felices cuando nos persigan, si uno no es discípulo, dice, eso es imposible. Eso es una tontería, ¿verdad? Entonces hay que ser discípulo para poder asumir esta doctrina que Jesús plantea a sus seguidores. A aquellos, ¿quiénes eran los discípulos? Aquellos que se habían bautizado en agua, aquellos que se habían sumergido en la decisión de seguir al Maestro Jesús, que eran varios cientos de personas, y esos son los que se reunieron a su alrededor. Entonces dice el versículo 20, que él levantó los ojos a sus discípulos. Jesús está en una llanura, quizá en la parte más honda de la llanura, y la gente alrededor, algunos seguramente, un poco hacia arriba. Jesús levanta los ojos hacia ellos y les dice, bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurado, ¿qué quiere decir?
porque a veces se pierde la idea, ¿no? La contracción de bienaventurado es beato. ¿Qué es un beato? Puede ser hasta en sentido peyorativo, ¿no? Esa vieja beata, ¿no? Que no sale de la iglesia. ¿Eso es beata? ¿Eso es beato? Vean cómo perdimos el sentido verdadero, ¿no? Beato es bienaventurado. Y bienaventurado es aquel que le ha sucedido algo bueno, algo excelente, extraordinario. Por eso algunas versiones prefieren traducir felices. Claro, felices estaría correcto siempre y cuando no lo entendamos, como nos compartía nuestra hermana Sara, a la manera de los medios de comunicación que nos hacen pensar que somos felices si compramos, que somos felices si nos ponemos una crema aclarante del cutis, o que nos quite una que otra arruga, ¿verdad? No, esa no es la felicidad. Cuando la Biblia habla de felicidad, y por eso de una palabra todavía más precisa, bienaventuranza, quiere decir que lo que me ha sucedido en la vida, lo que me ha sucedido en la existencia, es lo mejor que me podría haber pasado. Así como lo dicen hoy los jóvenes, ¿no? Esto que me ha pasado es lo mejor que me pudo haber pasado. Eso es bienaventurado. Y entonces este sermón, como el de registrado en Mateo, se ha también llamado las bienaventuranzas. Y a veces, pues, la Inquisición para perdonar a alguien y no quemarlo, le decía, a ver, repite el Padre Nuestro, a ver las bienaventuranzas. Y si no se las sabía, pues quién sabe, ¿verdad? ¿Se sabe usted las bienaventuranzas? ¿No? Vamos preparando la pira. Fíjense la primera. Y vamos a ver cómo este pensamiento es contrario a la manera en que piensa la mayoría de las personas. Cuando la Biblia usa a veces con la acepción la palabra mundo, con la acepción de aquel sistema en el que las personas están enajenadas por la mentira. Es una de las acepciones bíblicas de la palabra mundo, ¿no? El mundo es todo eso que está mal allá afuera, que yo creo que a usted le preocupa, ¿no? Cuando usted lee de la corrupción, cuando nuestra hermana Estelita nos comparte de los secuestros, cuando Sara o la maestra Marisela que escribió un artículo sobre la publicidad enajenante, ¿no? Etcétera, etcétera. Más la violencia y tantas cosas. Eso es el mundo. La manera en cómo las personas ven, como creen que las cosas son, pero no son, ¿no? Nos preocupa. El presidente en esta semana posó con una bandera homosexual con el pretexto de no discriminación, olvidando que una cosa es no discriminación y otra es promoción. Una promoción que se está volviendo fascista y que nos va a obligar y a castigar si no estamos de acuerdo y si no participamos, ¿no? Todo eso se llama el mundo en la Biblia, se llama el mundo. Y el mundo tiene una manera de pensar que Pablo llama el molde del mundo. Ustedes recordarán cuando en Romanos 12 dice, no os conforméis a este mundo, conformar, tener la forma de. No tengan la forma, no tengan el molde del mundo. Y es que el mundo también es la masa. Toda la gente está de acuerdo con la mayoría de las ideas que los medios difunden. Sin más discernimiento, sin más juicio crítico, las personas dicen, sí, eso está muy bien. Ese es el molde. Y es como cuando en una fábrica de galletitas, ¿no? Tienes el molde y vas haciendo todas las galletitas y son iguales. Las personas que se dejan guiar como parte de la masa por lo que todo el mundo cree, son galletitas que tienen el molde, ¿no? Bueno, en ese ámbito de las galletitas, las personas dirían, bienaventurados los ricos. No dirían, bienaventurados los pobres. Felices los ricos.
No voy a pedir que alcen la mano, pero seguro todos la alzarían. ¿Cuántos quieren ganar un poquito más? Pues todos queremos ganar un poquito más, ¿no? Y si nos sacáramos la lotería, ¿no sería más lógico que aquí dijera, felices los que se sacan del melate? ¿Verdad? Felices los que están estrenando carro, felices los que recibieron una herencia, una casa. Esos son felices. ¿Cómo viene Jesús y dice, felices los pobres? No quisiéramos ser pobres. Esos modelos que nos plantea la ideología es que seamos ricos. Y bueno, pues en ese camino engañoso, cuando menos nos hacen pensar que si nos compramos tal jabón o tal cerveza, pues ya vamos a vivir como los ricos, ¿no? Y ahí tenemos a las personas más pobres, hasta a las mujeres que trabajan de sirvientas en casas, comprándose su revistilla de las artistas y admirando y aspirando a ser como la Gatiana o no sé, alguna de esas, ¿no? ¿Verdad? O sea, no podemos captar que sean felices los pobres. ¿Cómo van a ser felices los pobres? ¿Por qué van a ser felices los pobres? ¿Acaso el mensaje de Jesús no será un mensaje derrotista? ¿No será un mensaje conformista y de resignación que conviene al capitalismo? Para que los pobres no se rebelen, no se inconformen, no protesten. Viene la religión y dice, felices los pobres, eso está muy bien. Entonces yo como marxista diría, abajo la religión. La religión está hipnotizando, está drogando a la gente para que no haya una revolución económica y social, ¿no? ¿Será ese el mensaje derrotista de Jesús? ¿Un mensaje favorable a las clases poderosas? ¿A los señores feudales? Bueno, algunas iglesias, tal vez no con esas palabras, pero creo que piensan lo mismo. Es que si tú piensas que debes ser pobre, no tienes visión. Tienes una herencia medieval de esos que creían que haciéndose pobres iban a ir al cielo. Es más, tal vez traigas una maldición de pobreza. ¿Por qué eres pobre? Porque traes una maldición de pobreza. ¿Por qué no encuentras trabajo? Porque traes una herencia de que tu papá nunca tenía trabajo, pues tú tampoco tienes trabajo. Tienes que venir a liberación para que rompamos esa herencia y ya encuentres trabajo, ¿verdad? Nosotros veríamos entonces la pobreza en ese terreno de la teología de la prosperidad. No nosotros, perdón. Los que postulen esa teología pensarían que la pobreza es algo absolutamente indeseable y que además Dios no permite para sus hijos. Dios no quiere eso para sus hijos. Y que Dios tiene un remedio a cual más relativamente sencillo. ¿Cuál es el remedio para la pobreza? Número 1, decreta riqueza. Ten fe, reprende todo espíritu de fracaso, de escasez, ¿no? Tan sencillo como eso. Es más, vamos a hacer ahorita, voy a profetizar que reprendo todo espíritu de escasez. Primera cosa, ¿no? Segunda, pásele a dar su ofrenda. Oiga, no traigo mucho. Bueno, pero trae tarjeta de crédito. Aceptamos tarjeta. Es real, así se hace en muchas iglesias, es real. Bueno, pues si trae su anillo, sus collares, o cuando menos pongan una promesa, un cheque, postdatado, lo que quiera, pero tiene que dar. ¿Usted quiere recibir mucho? Tiene que dar mucho. ¿Cómo vencer la pobreza? Decretando riqueza y ofrendando para que primero el pastor sea rico. Cuando el pastor sea rico, pues entonces usted, igual que en las pirámides, no va a ser rico. Pero la idea es que supuestamente usted va a ser muy rico. Entonces, ¿cómo es que Jesús dice lo contrario? ¿Por qué bienaventurados los pobres? ¿Y en qué está la felicidad? No en el hecho de ser pobres, aunque el hecho de ser pobres tiene sus bellezas, aunque usted no lo crea, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo en una ocasión cuando éramos niños, aquí está mi hermana Atenea,
no teníamos ni para el camión. Y de la iglesia nos íbamos caminando a la casa, ¿no? Pues esa ruta, esa caminata era muy bonita. Platicando, jugando. Qué bueno que no teníamos para el camión, ¿verdad? Alguna ocasión no tuve en todo el día más que un bolillo y tenía que compartirlo. Es bonito. Pero Jesús no está diciendo que la pobreza en sí es la felicidad o es per se deseable. Lo que Jesús está diciendo es la razón por la que el pobre ha experimentado o es el destinatario de una gran fortuna, de una cosa feliz. ¿Y cuál es? Que él es el heredero del reino de Dios, ¿no? Porque vuestro es el reino de Dios. Ahora bien, en Mateo le llama reino de los cielos. Aprovecho para aclarar porque a veces en las interpretaciones escatológicas se dice, uno es el reino de los cielos y otro es el reino de Dios. Es lo mismo. La prueba es que en los pasajes paralelos se usa indistintamente. El asunto es que Mateo escribe para judíos que no acostumbran pronunciar la palabra Dios. Y entonces buscan otra manera de decir las cosas. Reino de los cielos. Pero Lucas, que no tiene ese problema, dice reino de Dios. Ahora, el pobre tiene o está en el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es lo contrario de los reinos humanos. La pobreza no es resultado de la falta de fe. Y la riqueza tampoco se obtiene de manera mágica diciendo dinero ven a mi bolsa. Porque esto es literal, ¿eh? Un predicador norteamericano decía, yo he estado proclamando riqueza y no me ha llegado. ¿En qué está el error? Dice, Dios me mostró que me faltaba ser más específico y decir dinero ven a mi bolsa. Ordenárselo al dinero. ¿No? Imagine. No, la riqueza y la pobreza no son asunto de magia, ni de fe, ni de maldiciones. La riqueza y la pobreza son un asunto de relaciones entre los seres humanos. Y en este caso de relaciones que se llaman injusticia. La pobreza es un resultado de la injusticia. Por eso no es suficiente que usted diga, dinero ven a mi bolsa. Porque si solo fuera cuestión de tener mucho dinero, ¿se acuerdan cuando el rico MacPato estaba nadando en su bodega de billetes, ¿no? ¿Sí? Pues, ¿qué nos costaba hacer muchos billetes? Y ya todos tenemos muchos billetes y ya nadie es pobre. No, los billetes solo representan las mercancías, los satisfactores que necesitamos. Y si esos satisfactores no son suficientes, y no son suficientes sobre todo porque algunos tienen mucho y otros tienen poco, ese es el verdadero problema de la pobreza. Esa es la verdadera injusticia, ¿no? Alguna vez creo que les dije, vamos a suponer que hoy tenemos para comer un pollo rostizado para todos, ¿no? Y yo soy Carlos Slim o alguien así, y digo, bueno, yo quiero pechuga, muslo y pierna. Ahí repártense las alitas, el pescuezo. Es eso, esa es la economía, así es la economía, ¿no? Entonces, la injusticia es eso. Yo no puedo decir, muslo, ven a mi bolsa, ven a mi plato, y ya hay 20 muslos. Ningún pollo tiene 20 muslos, ni es pulpo, ¿no? O sea, no. El dinero es limitado, la riqueza es limitada, la comida es limitada. La pobreza y la riqueza son un asunto de injusticia. Jesús no está diciendo que la pobreza en sí es buena, puesto que es un resultado de la injusticia. Jesús está diciendo que los que están sufriendo esa injusticia pueden tener una ventaja sobre el que está cometiendo la injusticia. Diferente, ¿no? ¿Y cuál es la ventaja? Que el pobre, en su pobreza, va a reconocer necesidad y en su necesidad va a buscar a Dios. ¿Usted cree que alguien que tiene mucho dinero y que en este momento está allá en Acapulco disfrutando de la zona diamante, dice, ay Diosito, ayúdame, gracias por todo esto? Ni se acuerda de Dios. Es más, ni cree en Dios. Pero
¿Aquel que ahorita no tiene ni para comer estará pensando en Dios? Muy probablemente sí, ¿no? Tal vez le esté pidiendo. Aquel que está enfermo, aquel que está en necesidad, ahora le está pidiendo a Dios. El que se está divirtiendo no le está pidiendo a Dios. El que está en un hospital le está pidiendo a Dios. La necesidad nos pone en una situación donde podemos reconocer nuestra vulnerabilidad. Y entonces las posibilidades de buscar a Dios se aumentan. Mateo aumentará una palabra y dirá, bienaventurados los pobres en espíritu. Lucas no, porque recuerde usted que Lucas es un evangelio dirigido a los pobres. Eso lo dijimos desde las primeras pláticas, ¿no? Porque vemos a Jesús nacido en un establo en la pobreza. Porque vemos a María y José como peregrinos sin casa y sin dinero para ofrecer un sacrificio en el templo. Pobres. Vemos a Jesús como un carpintero desconocido y rechazado por sus propios paisanos. Lucas nos muestra, y tendremos ocasión de estudiar algunas parábolas de este evangelio, todas referentes a la pobreza. Lucas es el evangelio de los pobres. Por eso ahora Lucas solamente dice, bienaventurados los pobres. Cuando usted esté en esa situación, o está ahora tal vez en esa situación de trabajo, de falta de dinero que le alcance para muchas cosas, no reniegue de Dios. No piense que Dios no contesta las oraciones. No piense que mejor se va a ir a una iglesia donde se predique la abundancia y la riqueza. Reconozca que usted es bienaventurado. Porque el reino de los hombres es el reino de la injusticia, cualquiera. Ya sea el régimen del feudalismo o el del esclavismo, el del capitalismo o el del socialismo. Todos fueron injustos. Y en nuestro país, el partido que suba, ese es el injusto. ¿No hay injusto el PRI? ¿No fue injusto el PAN? No se les olvide. ¿No es injusto Morena? Los reinos de los hombres son injustos, ¿no? El reino de Dios es diferente. El reino de Dios es justo. ¿Qué es el reino de Dios? Porque Jesús dice, de ellos es el reino en presente. No dice, de ellos será el reino cuando se mueran. Porque ese es uno de los equívocos más comunes, ¿no? Pensar que el reino de Dios está por allá arriba. Hoy, ¿qué pasó con fulanito de tal? No, pues ya se fue al reino de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ya se murió. Entonces, ¿el reino de Dios estará por allá más arriba de las galaxias? ¿O el reino de Dios será futuro? Cuando venga el rapto, cuando venga la gran tribulación, cuando venga el milenio, ahí vendrá el reino de Dios. El reino de Dios ya está presente y ya está con nosotros. El reino de Dios en la dimensión de la nueva creación apareció en el momento en que apareció Jesús el Cristo. El reino de Dios está sobre la tierra en el momento en que Jesús predicó. En el momento en que Jesús se hizo carne y a la manera de un tabernáculo se puso en la tierra, como nosotros, con nuestros cuerpos, nuestras tiendas de campaña temporales en esta tierra. Así Jesús estuvo en esta tierra. Y su predicación fue, el reino de Dios entre vosotros está. El reino de Dios está aquí. Quiere decir que es posible vivir en el reino de Dios y en el reino humano al mismo tiempo. Es posible, ¿no? Porque uno pensaría, bueno, sí, yo vivo aquí en el reino de México, pero quisiera irme al reino del cielo. No, las dos cosas se tienen que vivir aquí. Usted como mexicano, pues no puede irse de México, ¿verdad? Bueno, no todos. Vivimos aquí y vivimos todas las implicaciones de vivir aquí. No puede evitar usted que mañana lo asalten o que lo secuestren o que mañana no le alcance el dinero menos que hoy. Eso no lo puede evitar porque usted pertenece a un reino humano. Pero qué maravilloso es saber que al mismo tiempo
pertenecemos a otro reino, al reino de Dios. Lo que significa que lo más importante de un reino, en este caso, es el que reina. ¿Qué es lo importante del reino de Dios? Dios. La importancia del reino de Dios no es un lugar, no es una estructura institucional, no es una recompensa que yo estoy esperando. Lo importante del reino es el rey. Lo importante del reino es Dios. Cuando nosotros le rendimos nuestra vida a Jesucristo, sabemos que ahora dependemos de Él y que por encima de las cosas agradables y desagradables que tenemos, está Dios. No podemos olvidar que la búsqueda de su voluntad está por encima de eso. Porque miren, si me va muy bien, si empiezo a tener éxitos, es muy fácil que yo ya no le pregunte a Dios cuál es su voluntad. Es más fácil que yo diga, no, pues me está yendo muy bien, Dios me está bendiciendo, quiere decir que voy bien, y allá voy, ¿no? Puede ser que no. También puede ser que me esté yendo muy mal y entonces yo piense que es mi culpa, que fue un pecado, que fue una herencia, que es un demonio. Tenemos que preguntarle a Dios siempre su voluntad. Estar en el reino de Dios significa, en primer lugar, querer conocer, buscar, encontrar la voluntad de Dios para nosotros. ¿Qué quiere Dios para usted? Y en esa voluntad, encontrar entonces que todas las preocupaciones que tengamos son temporales y son secundarias. No me alcanza para comprarme ropa. Muy bien. ¿Debe preocuparme realmente eso? No es mi preocupación última, a menos que, como se dijo hace rato, usted piense que tener cierto tipo de ropa es la única manera de que la gente la acepte y de que usted sea bonita. Entonces sí, pues, quién sabe qué va a hacer. Pero si usted dice, bueno, tener ropa nueva o no tener ropa nueva no tiene mucha importancia. Yo tengo a Cristo. ¿No es más importante? Bueno, hoy no pude comer lo que se me hubiera antojado, pero no importa. Estoy en comunión con Cristo. No es una predicación conformista. No estoy diciendo no trabaje, no haga nada, no quiera el bienestar de su familia, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que las circunstancias en las que vivimos y que no podemos cambiar, debemos verlas y medirlas a la luz de lo más importante que es Cristo, que es la vida eterna, ¿no? Tal vez yo hoy solo pude comer 2 tacos de canasta, no tenía para más, ¿verdad? Pero esa comunión que tengo con Cristo me da una felicidad mayor que la de aquel millonario que está comiendo en un restaurante donde va a pagar miles de pesos y que además está deprimido y enojado y peleado y comió con su familia y ni se hablaron, ¿no? Entonces, el comprender y el aceptar las cosas buenas y las cosas malas. Y por encima de ellas, buscar y entender la voluntad de Dios para nosotros. Y ver todo esto a la luz del amor y de la comunión con Dios. Por eso, de los pobres es el reino de Dios. Pero también, y con esto cierro, hay muchos pobres que aún no conocen a Dios o que no conocen la palabra de Dios. ¿También ellos pueden ser bienaventurados? Sí lo son, en la medida en que Dios tiene una preocupación especial por los que sufren. Si vemos a Dios como un padre, una madre, ¿cuándo está más preocupado un papá o una mamá si tiene varios hijos? ¿Por cuál está más preocupado? Pues por el que más sufre, ¿no? ¿No será por el que está enfermo? ¿No será por el que ahora tuvo un problema? ¿No será incluso por el que es la oveja negra? ¿Sí? Entonces Dios en ese sentido tiene una preocupación especial por los que sufren. Y entre los que sufren están los pobres y con todos los sufrimientos que la pobreza implica. Porque no es nada más, no traigo muchos billetes en la cartera, es también
no he tenido dinero para prevenir o curar enfermedades que se podrían remediar, mías o de mis hijos, ¿no? No he tenido dinero para estudiar lo que hubiera querido estudiar. No he tenido dinero para ayudar a quien hubiera querido ayudar. O sea, las implicaciones de la pobreza son muchas. Miseria, ignorancia, enfermedad. Y en ese sentido Dios está preocupado por el pobre, por todos los pobres creyentes y los no creyentes. Por eso la invitación sería para que el pobre o el necesitado, nosotros mismos, que creo que no vienen los millonarios hoy, ¿verdad? Sepamos que Dios está preocupado por nosotros. Pero que por encima de las preocupaciones temporales, secundarias, de estas cosas que nos hacen falta, tengamos una preocupación más alta, un anhelo, un propósito mucho más alto, que está por encima de mis situaciones agradables y de mis situaciones adversas, que es siempre mi comunión, mi amor con Dios, de lo cual dependo, ¿no? Ese es el tesoro más grande de todos. Ese es el tesoro más grande, ¿no? Parte del problema de nuestra época es haber invertido los valores. Las personas no pueden entender que los felices son los pobres porque los valores de hoy son tener. Los valores de hoy son la utilidad. Todas las escuelas de administración, ¿a qué tienden? A lograr utilidad, ¿no? Las empresas, ¿qué quieren? Utilidad. ¿Por qué en los aviones ya ni le dan de comer, hasta los cacahuates le venden? Para obtener mayor utilidad. ¿Por qué en un restaurante una agüita de 5 pesos se la dan en 30 pesos y no le ofrecen un vaso? Utilidad. Todo se trata de utilidad. Una utilidad a ciegas, porque cuando tú eres alguien que puede influir las acciones de las bolsas de valores, puedes llevar a la miseria a millones de personas. Pero no es malo, es un negocio. Tú haces lo que tienes que hacer, estás buscando utilidad. Por eso los valores están invertidos, ¿no? Nosotros sabemos que hay valores más importantes. ¿Usted qué preferiría? ¿Tener más dinero o ser feliz con sus hijos? Quizá tener un poco menos de dinero entre el esposo y la esposa, pero llevarse mejor, ¿o no? Ya les está yendo mejor económicamente, pero del chongo están noche y día. ¿Ve? O sea, hay cosas tan verdaderamente importantes como el amor, como estar felices, como convivir, como visitarnos, como ayudarnos, que no tienen que ver con el valor de cosas materiales. Cuanto más la relación con Dios. Es inconmensurable, es decir, no se puede medir la gran riqueza que significa que Dios haya perdonado mis pecados. No, eso no tiene valor económico, ¿no? ¿Cuánto puede costar esta felicidad, esta realidad de que Cristo viva todo el tiempo en comunión conmigo? ¿Qué tesoro puede ser el que Dios me ame incondicionalmente? ¿De qué tamaño es la gran riqueza de que cuando yo parta de este mundo tengo una vida eterna, una promesa de resurrección? Pues esos son tesoros incalculables, incalculables. Y precisamente por eso son por gracia, porque no habría dinero que pueda pagar eso, ¿no? Esos son los verdaderos valores. Nosotros cuando estamos con los pobres o somos pobres, tenemos que recordar que la injusticia es la causa verdadera de la pobreza. El reino de Dios que implantará la justicia comienza por nosotros, ayudándonos a comprender la jerarquía de valores. Tener no es lo más importante. Ser un hijo de Dios, ser un cristiano maduro, ser una persona amorosa, eso es lo más importante. Estar dispuestos
a compartir y a disfrutar. Cuando algunas personas han pasado hambre y entonces llega un poco de comida, se la arrebatan, ¿no? ¿Seríamos capaces de tener un mendrugo de pan como lo único y sin embargo compartirlo? Tendríamos que llegar a esa madurez, ¿no? A ese desprendimiento de las cosas materiales. Por eso la pobreza es una situación que nos permite encontrar la felicidad cuando comprendemos que la pobreza no es la palabra última, no es la situación definitiva, sino el reino de Dios.